Audiolibros de impacto. ¿Qué es el emprendimiento social? Negocios que cambian al mundo. Muhammad Yunus dijo: "Estoy convencido de que podemos crear un mundo libre de pobreza, si colectivamente pensamos en él. Un mundo en el cual el único lugar donde nuestros hijos puedan conocer la pobreza sea en los museos". Capítulo 1. ¿Qué significa cambiar el mundo? Antes de hablar de qué es el emprendimiento social, necesitamos entender por qué es necesario que exista. La serie de Silicon Valley que pasa en HBO, en la cual se retrata la vida de unos emprendedores en el mundo de la tecnología, que viven en California, hace una increíble sátira de cómo la idea y la frase de cambiar el mundo ha perdido todo su sentido. Todas las startups y emprendedores que salen en esta serie utilizan la frase "estamos cambiando el mundo" para explicar cualquier cosa que sea su proyecto, aplicación o desarrollo. Por ejemplo, uno menciona en el primer episodio: "Es por esto que con este algoritmo que te permitirá bajar música y series mucho más rápido, estamos cambiando al mundo". Cambiar al mundo se ha vuelto una frase trillada, que cualquiera puede utilizar para vender algún producto o hablar de su empresa. Incluso, grandes marcas utilizan de manera ridícula esta frase como eslogan de marketing pensando que les hará llegar mejor a sus consumidores. "Este nuevo refresco sabor de uva está cambiando al mundo". Cuando decimos algo tantas veces, pierde totalmente su valor. Es por eso que quiero comenzar este libro dejando muy claro a qué me refiero con la frase cambiar al mundo, y también a tratar de establecer un marco de referencia que nos sirva a todas y a todos para estar en el mismo canal. Porque si algo es cierto, es que el mundo definitivamente necesita cambiar, pero es importante que estemos de acuerdo en cómo. Antes de seguir escuchando este libro, tengo dos preguntas que quisiera hacerte. Mira, en los últimos años he tenido la oportunidad de dar conferencias para divulgar el emprendimiento social en casi todo México y varios países del mundo, especialmente en América Latina. Y cada vez, antes de empezar a hablar sobre el tema, siempre hago las mismas dos preguntas a la audiencia para ver si estamos todos en el mismo canal. Me gustaría hacer este ejercicio contigo, aunque estés ahorita solo, que no estamos en un auditorio, y que no voy a ver realmente si levantas la mano o no. Pero bueno, ahí van. La primera pregunta es bastante sencilla, y normalmente nadie tarda en responderla. ¿Consideras que el mundo, o en este caso, tu país, podría estar mejor? Una pregunta sencilla, ¿no? Cualquier persona que hoy se conecta a Facebook o lea un periódico, si es que todavía alguien lee los periódicos, o simplemente sale a la calle, se puede dar cuenta de todas las necesidades y problemáticas que existen, y que si fueran resueltas, viviríamos en un lugar mejor, más justo para todos y con un mejor balance con el medio ambiente. ¿Cómo no pensar que las cosas podrían ser mejores si consideramos algunos datos como los siguientes? Por ejemplo, hablando de pobreza, hoy solamente en América Latina existen 184 millones de personas que viven en situación de pobreza, de los cuales 62 millones viven en situación de pobreza extrema. ¿A qué me refiero con la pobreza extrema? Literalmente es gente que no tiene una casa donde vivir, no le alcanza con lo que gana para comprar la canasta básica de alimentos, o sea, es gente que no tiene qué comer. Y ni hablemos de educación, salud, acceso a seguridad social o cualquier otro servicio básico. Estos son datos del informe anual del Panorama Social de América Latina en 2008, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Esto quiere decir que el 30.2% de los latinoamericanos son pobres y el 10.2% pobres extremos. Otro dato importante es el número de violencia de género. Por ejemplo, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares del INEGI en México, realizada en el 2016, indica que el 66.1% de las mujeres mayores a 18 años han sufrido algún tipo de agresión física, psicológica o sexual. Es decir, 66 de cada 100 mujeres. Básicamente 2 de cada 3. Aunque esta cifra tan dura es de México, esta situación se replica desafortunadamente en la mayoría de países de América Latina. Hablemos ahora un poco acerca del impacto medioambiental. Por ejemplo, en la actualidad, y debido a la acción de los seres humanos, el planeta está al borde de lo que los científicos denominan la sexta gran extinción. Según National Geographic, con el escenario actual de cambio climático, se espera que el 40% de la biodiversidad original del continente latinoamericano se pierda para el 2050. Imagínate, casi la mitad de los animales y las plantas. Actualmente el daño ya está abarcando al 31%. ¡Wow! En fin, conociendo estos problemas es muy fácil contestar esta pregunta, ¿no? Y así es, la verdad, dedicarte al emprendimiento social es una especie de montaña rusa de emociones. Ya que cada vez que conoces a un proyecto increíble o a un emprendedor o emprendedora que de verdad tiene ganas de generar impacto, te das cuenta que está surgiendo o está motivado
porque detrás hay un problema grave que urge ser resuelto. Pensar en los problemas puede ser abrumador. Hay tantas cosas sucediendo que es imposible conocerlas todas. Para darnos un poquito más de idea, a mí personalmente me parece muy útil la nomenclatura que utiliza Bernardo Klicksberg, un delegado del Programa Nacional de las Naciones Unidas, el cual lleva años promoviendo el trabajo de los emprendedores sociales. Él define o engloba estas problemáticas en lo que llama escándalos éticos. Por cierto, paréntesis rápido. Hace un par de años yo tuve la oportunidad de entrevistar a Bernardo Klicksberg. La entrevista la puedes encontrar en nuestro podcast o también en nuestro canal de YouTube. Simplemente entra a Disruptivo y busca Bernardo Klicksberg. Bueno, volvamos al libro. Estos escándalos éticos, según Bernardo, son las divisiones en las cuales podemos dividir los grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad y el planeta. Los 7 escándalos éticos que plantea Bernardo Klicksberg son: 1. El hambre inexplicable. 2. El déficit de agua potable e instalaciones sanitarias. 3. Las elevadas tasas de mortalidad infantil y la mortalidad materna. 4. Los déficits en educación. 5. La generación perdida. 6. La discriminación de género. 7. El cambio climático. Quiero que conozcas un poco más a fondo los escándalos éticos que plantea Bernardo Klicksberg. Y para eso te quiero compartir parte de su texto que publicó ya hace algunos años llamado Cómo enfrentar la pobreza y la desigualdad, de la biblioteca de Bernardo Klicksberg. 1. Datos sobre el hambre inexplicable. Las evaluaciones técnicas indican que hoy en día se puede producir alimentos suficientes para una población significativamente más grande a la que existe. Contradictoriamente, el número de hambrientos supera los 1.000 millones de personas. Casi 1 de cada 6 habitantes del planeta padece de este problema inadmisible. Los más afectados son las personas más vulnerables, los niños. Los déficits de desnutrición en las edades tempranas se pagan con daños irreparables para toda la vida. En el 2008, el planeta tuvo la mayor cosecha de su historia. Sin embargo, murieron 5 millones de niños por hambre. El gasto en alimentos hoy consume del 50 al 80% del presupuesto de las casi 3.000 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza. Dice el premio Nobel Amartya Sen en sus trabajos pioneros sobre el hambre ya en 1981, que este no es un problema de producción, sino también de acceso a los alimentos. Número 2. Datos sobre el déficit de agua potable e instalaciones sanitarias. Asegurar agua potable e instalaciones sanitarias a todos es crucial en la salud. Las brechas son muy importantes. 900 millones de personas carecen del agua potable y utilizan agua contaminada. Y 2.600 millones de personas no tienen instalación sanitaria, es decir, baños. La mitad de las camas de hospitales en el mundo, la mitad, están ocupadas por pacientes que tienen enfermedades ligadas a la ingesta de agua en mal estado. Y además, muere más gente por la carencia de instalaciones sanitarias y agua potable que por todas las otras formas de violencia, incluidas las guerras. Por ejemplo, se estima que mueren 1.800.000 niños al año por estas causas que son inaceptables. Punto número 3. Datos sobre las elevadas tasas de mortalidad infantil y mortalidad materna. En el 2010 murieron por causas evitables vinculadas a la pobreza 8.1 millones de niños menores de 5 años. En América Latina, casi 30 de cada 1.000 niños perecen antes de cumplir un año de edad, mientras que en países como Noruega o Suecia solamente son 3. La mortalidad materna en América Latina supera las 80 madres de cada 100.000 niños que nacen vivos, frente a 6 madres en Canadá, 80 frente a 6. Son más de 20.000 madres las que mueren cada año por el simple hecho de dar a luz. Punto número 4. Datos sobre los déficits en educación. En el mundo en desarrollo, 121 millones de niños no van a la escuela en lo absoluto. Incluso sigue habiendo un sesgo de género muy importante. Solo el 43% de las niñas van a la escuela secundaria y 2/3 de las personas analfabetas en el mundo son mujeres. En el caso de América Latina, según datos de la UNESCO, en algunos países, solo el 30% de las personas van a la escuela. Casi todos los niños ingresan a la escuela primaria, pero en la población más pobre la deserción es de hasta casi 15%. 6 millones de jóvenes entre 15 y 19 años no terminaron la escuela primaria. Solo completan la primaria el 49% de los hombres y el 55% de las mujeres. No terminan la secundaria el 70% de las personas en Guatemala, Honduras y Nicaragua.
mientras que en Bolivia, Colombia, Panamá y Paraguay solamente es el 50% los que terminan secundaria. El 20% más rico de América Latina gradúa 27 personas de cada 100. En el 20% más rica de la población de América Latina, se gradúan de la universidad 27 de cada 100 jóvenes, mientras que en el 20% más pobre es solo 1 de cada 100 jóvenes. Punto número 5. Datos sobre la generación perdida. La Organización Internacional del Trabajo califica como generación perdida a los jóvenes que a consecuencia de las crisis económicas actuales no han podido ni siquiera ingresar al mercado laboral. Estas crisis destruyeron millones de puestos de trabajo, llevando la desocupación europea al 10% actualmente y la de Estados Unidos al 9.2%. Imagínate ahora en los países en desarrollo. Las tasas de desocupación juvenil casi duplican las generales. Hay muchos más jóvenes sin trabajo que en otros segmentos de la población. En muchos países europeos y Estados Unidos, los jóvenes desempleados aumentan más del 25%. Se estima que el 20% de los jóvenes latinoamericanos está fuera de la escuela y fuera del mercado laboral. En la región latinoamericana hay 14 millones de niños menores a 14 años trabajando porque viven en situaciones de precariedad. Solamente en México, por ejemplo, según UNICEF, el 53% de los menores de 18 años está en pobreza. Esto es una bomba de tiempo de jóvenes excluidos. Punto número 6. Datos sobre la discriminación de género. Hoy en día, las barreras de género siguen siendo muy difíciles de sobrepasar. En América Latina, la mujer llega a ganar hasta 30% menos que el hombre, aún teniendo las mismas responsabilidades laborales. Solamente menos del 10% de los altos ejecutivos son mujeres. Las mujeres trabajan y al mismo tiempo tienen que llevar adelante el hogar, la educación y cuidado de los niños. La, entre comillas, economía del cuidado está a su cargo. Los hombres realizan en la mayoría de los países menos del 5% de las tareas del hogar. Además de esto, subsiste el tema de la violencia de género. El 30% de las mujeres en América Latina han sido objeto de alguna forma de violencia doméstica. En México, este dato es aún peor, ya que esta cifra aumenta al 66% de las mujeres. 2 de cada 3 han sido víctimas de violencia. Continúan asimismo los feminicidios en toda la región. La gran mayoría de ellos siguen sin descubrimiento ni sanción de los culpables. A nivel mundial, aún en la política, solo 8% de los altos cargos de gobierno están ocupados por mujeres. Y ninguno de los 27 presidentes de los bancos centrales de la Unión Europea que están tomando decisiones fundamentales son mujeres. Punto número 7. Datos sobre el cambio climático. Continúan la intoxicación de la atmósfera, la desaparición de especies, la deforestación y la ruptura de equilibrios ecológicos básicos. Se estima que los efectos del cambio climático a través del aumento de huracanes, inundaciones, la desertificación, las epidemias y otros están causando 300,000 muertes anuales. Es decir, el cambio climático mata a más de 300,000 personas cada año. Hoy, 50 millones de personas se han visto obligadas a emigrar de sus comunidades y conforman un nuevo grupo de migrantes, entre comillas, los refugiados climáticos. Los últimos datos son inquietantes. El 2016 fue el año de más calor en la historia de la humanidad, seguido del 2019. En la última década se dieron 9 de los 10 años más calientes en la historia de la medición del clima. En el 2010, por ejemplo, en Moscú, una ola de calor que duró 33 días seguidos causó más de 11,000 muertos. Se estima, según el autor Hertzgaard en 2011, que para el año 2030 el número de personas en países en situación de estrés de agua pueda llegar a más de 3,000 millones de personas. Todos estos datos son inquietantes. Bernardo Klicksberg cierra su texto con una frase que dice: la paradoja de la pobreza en medio de la riqueza potencial tiene una de sus explicaciones principales en el aumento sustancial de las desigualdades. Es decir, todos estos escándalos éticos existen en un mundo donde hay tanta riqueza y tanto potencial que no se explica por qué siguen existiendo. En estos 7 escándalos éticos se englomeran la gran cantidad de problemáticas sociales que existen, aunque por supuesto eso no quiere decir que una sola persona deba tener como objetivo resolver un escándalo ético por sí mismo. De hecho, los emprendimientos sociales que más impacto han tenido en la actualidad suelen enfocarse en problemáticas muy específicas, las cuales están consideradas dentro de estos problemas.
Algunos ejemplos que quiero compartir son la falta de acceso a alimentos de proteína de calidad en comunidades en condiciones de extrema pobreza. Un ejemplo es Grupo Murlota, que lleva granjas de traspatio de producción de huevo para que las familias puedan vivir del autoconsumo. Otro problema específico podría ser la falta de oportunidades laborales para migrantes deportados o para personas que habían sido previamente privadas de la libertad. Un ejemplo acá podría ser el de Hola Code, que enseña código y programación a migrantes deportados de Estados Unidos para que obtengan buenas oportunidades de trabajo en México. Otro ejemplo de una problemática puntual son las malas condiciones laborales de los pequeños productores del campo. Aquí hay un gran número de proyectos. A mí en lo personal me encanta el proyecto de My Coffee Box, que trabaja con productores de café en Chiapas, les ayuda a llegar directamente a los consumidores a través de Internet, ayudándoles a aumentar hasta 4 veces más sus ingresos por la producción y venta del café. Un problema, por ejemplo, medioambiental podría ser los altos niveles de desperdicio de unicel. Aquí existen distintas empresas, por ejemplo, que hacen reciclaje de unicel para crear productos como pintura. Expandmex es una de ellas. El trabajo de los emprendedores sociales y de las personas que queremos construir un mundo más justo debe estar enfocado en entender a fondo las problemáticas específicas que existen a nuestro alrededor antes de querer comenzar a resolverlas. Quiero compartir un recurso contigo. Además de este audio, te estaré dando durante el libro algunas recomendaciones para que entres a la página de Disruptivo TV y te nutras con más información. En particular, para que profundices más aquí, te recomiendo que dentro de Disruptivo TV busques Enamórate del problema. Encontrarás en formato de videoblog, podcast y nota escrita información que te ayudará muchísimo más a saber cómo definir y atacar un problema social. Pues bueno, con toda esta información, espero que haya sido muy fácil para ti contestar la primera pregunta. ¿Tú crees que tu país o el mundo podría ser un lugar mejor? Probablemente la respuesta es sí, por eso estás escuchando este libro, ¿cierto? Pues bueno, vamos a pasar ahora a la segunda pregunta. Esta no es más complicada que la anterior, sin embargo, quiero que le eches una pensadita con más detenimiento. La segunda pregunta es, ¿te gustaría ser parte de la construcción de ese mundo mejor? Así es, este mundo en el cual todos estos problemas de los que hablamos y los muchos otros que ni siquiera mencionamos están resueltos, es posible. La pregunta es, ¿te gustaría ser parte de esa construcción? Probablemente, si estás leyendo este libro, la pregunta puede ser obvia, ¿no? Sin embargo, quiero que lo pienses muy bien antes de responderlo, ya que tu respuesta es vinculante. ¿A qué me refiero con esto de vinculante? Pues mira, al leer este libro, conocerás una nueva forma en la que las personas alrededor de todo el mundo ya están trabajando para resolver los grandes problemas sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos todos los días. Estas personas están cambiando al mundo. Así que si tu respuesta es sí, y a ti también te gustaría ser parte de la construcción de un mundo mejor, después de leer el libro tienes dos opciones. La primera, obvio, es seguir por el camino actual. Ir todos los días a trabajar o a estudiar sin que nada realmente cambie. Mantener tu vida como ha sido hasta ahora. Entonces, te convertirás en un cómplice de que las cosas sigan siendo iguales y que el mundo siga en el mismo status quo. Ahora bien, la segunda opción después de leer el libro es tomar acción y hacer algo al respecto. Quizá no todos tenemos que ser emprendedores sociales y crear nuestra propia empresa, pero definitivamente todos tenemos la oportunidad de cambiar las cosas. Puede ser, por ejemplo, trabajar para una empresa social que ya exista, consumir los productos de estas empresas o simplemente promoviendo este concepto y acercando a más personas a este movimiento. Como dice el gran filósofo milenario, el maestro Yoda, hazlo o no lo hagas. Si a ti te gustaría ser parte de la construcción de este mundo mejor, en el libro encontrarás una guía muy clara de qué puedes hacer tú para lograrlo. Oye, pero ¿existe una definición universal de lo que significa cambiar al mundo? Si no podemos ponernos de acuerdo en las cosas más básicas del mundo, como si por ejemplo es mejor serie Friends o How I Met Your Mother, o si amamos o odiamos las nuevas películas de Star Wars, entonces, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo en qué es lo más importante que se necesita cambiar para que el mundo sea un mejor lugar para todos? Está cañón, ¿no? Afortunadamente, existe un marco de referencia que cada vez es utilizado por más personas, organizaciones e incluso los gobiernos para definir los grandes objetivos a los que hoy queremos llegar como sociedad. Este marco son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o ODS, que quizá hayas escuchado antes, fueron definidos en 2015 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, en la cual todos los países participantes de la ONU se pusieron de acuerdo sobre los grandes retos a los que nos enfrentamos como humanidad y, más importante, cuáles deberían de ser nuestros objetivos para resolver estos grandes retos.
Si no te suena el concepto de los ODS o del Objetivo de Desarrollo Sostenible, quizás más que el concepto de Objetivo de Desarrollo Sostenible, te pueda sonar los Objetivos del Milenio. Y es que en realidad los ODS son la evolución de estos objetivos, los cuales eran 8 metas que tenían, por ejemplo, eliminar la extrema pobreza entre el año 2000 y el 2015. Pero todos los países, al darse cuenta que faltaba mucho realmente por hacer cuando llegó el 2015, decidieron incluir nuevos retos y plantear metas más ambiciosas para los próximos 15 años. De ahí es que de 8 objetivos del milenio pasamos ahora a 17 objetivos de desarrollo sostenible. Imagínate algo así como que los objetivos de desarrollo sostenible son la evolución Pokémon de los objetivos del milenio, básicamente. Los objetivos de desarrollo sostenible buscan erradicar la pobreza, alcanzar la igualdad de género, mejorar la salud para todos, responder a las amenazas del cambio climático y fomentar la paz y sociedades inclusivas, las cuales reduzcan la desigualdad y generen prosperidad económica. Específicamente, como ya lo mencionaba, se definieron 17 objetivos. 1. Fin de la pobreza. 2. Hambre cero. 3. Salud y bienestar. 4. Educación de calidad. 5. Igualdad de género. 6. Agua limpia y saneamiento. 7. Energía asequible y no contaminante. 8. Trabajo decente y crecimiento económico. 9. Industria, innovación e infraestructura. 10. Reducción de las desigualdades. 11. Ciudades y comunidades sostenibles. 12. Producción y consumo responsables. 13. Acción por el clima. 14. Vida submarina. 15. Vida de ecosistemas terrestres. 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. Y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Algunos datos clave, por ejemplo, de los ODS son que hoy más de 1.000 millones de personas han salido de la pobreza extrema desde 1990. Es decir, la pobreza extrema se puede eliminar, no es un mal necesario. Otro dato, por ejemplo, motivador, es que la mortalidad infantil se ha reducido en más de la mitad desde 1990. Más de la mitad de la mortalidad infantil. Aún falta mucho. El número, por ejemplo, de niños que no asisten a la escuela ha disminuido en más de la mitad desde 1990. La educación está ganando un enorme terreno. Por ejemplo, en temas de salud, las infecciones causadas por el VIH o SIDA se han reducido en casi el 40% desde el año 2000. Te doy estos datos porque creo que es importante que sepamos que estos objetivos no son algo guajiro, son cosas que realmente se pueden lograr si todos trabajamos juntos. Si quieres más información acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y quieres saber el detalle de lo que implica cada una de estas metas, entra a la página del PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Cambiar la forma en la que medimos el progreso. En las últimas décadas, para todos los economistas, la principal medida de desarrollo de los países, o la vara, entre comillas, con la que se mide el progreso, es qué capacidad tenemos en nuestros países para producir capital y consumir, es decir, el Producto Interno Bruto. Básicamente, cuánto dinero generamos y cuánto dinero gastamos. Esta medida es parte de la vieja forma de pensar que nos ha traído hasta acá, y por ende, hoy debemos de cuestionarla y comenzar a medir nuestro desarrollo de una forma distinta. Hoy es bastante claro que el bienestar y la felicidad no se reflejan en el Producto Interno Bruto de los países. Afortunadamente, cada vez son más las personas y los países que miden su desarrollo de diferentes maneras. Un ejemplo genial es que desde hace varios años, el rey de Bután decidió que comenzaría a medir, en lugar del Producto Interno Bruto nada más, el Índice de Felicidad Nacional Bruta o Felicidad Interna Bruta. Este es un indicador que mide la calidad de vida en términos mucho más holísticos y psicológicos que solamente el Producto Interno Bruto. El término fue propuesto en 1972 como respuesta a las críticas de la constante pobreza económica que existía en Bután. Este concepto se adapta a las peculiaridades de la economía del país, ya que su cultura está basada principalmente en el budismo. Mientras que los modelos económicos más tradicionales observan el crecimiento económico como el principal y a veces el único, la verdad, concepto de progreso, el concepto de la felicidad nacional bruta se basa en la premisa de que el verdadero desarrollo de la sociedad humana se encuentra en la complementación y refuerzo mutuo del desarrollo material y espiritual. Los 4 pilares de la felicidad nacional bruta son la promoción del desarrollo socioeconómico sostenible e igualitario, la preservación y promoción de los valores culturales, la conservación del medio ambiente y el establecimiento de un buen gobierno. Algo mucho más integral que lo que tenemos actualmente en la mayoría de los países. A partir de aquí, cada vez más economistas, académicos, organizaciones y gobierno se han empezado a cuestionar las medidas universales que tenemos que medir en los diferentes países para tener claro nuestro avance como personas y como sociedad. Enamórate del problema, no de la idea.
Uno de los más grandes errores que puede cometer un emprendedor social es enamorarse de su propia idea. Por eso ahorita estamos hablando antes de los problemas. Todos los que somos emprendedores sociales o aspiramos a hacerlo, hemos tenido un momento ajá, ¿no? Un momento con una idea increíble, quizá fue en una reunión de trabajo, en una clase, tomando una cerveza con los amigos o incluso en la regadera. Sí, me refiero a ese momento en el que vino a nosotros la inspiración y tuvimos esa idea con el potencial de convertirse en un gran emprendimiento. Definitivamente estos momentos pueden ser muy buenos y tener una gran idea, la verdad, suena genial. Al fin y al cabo, puede ser el inicio de algo que tenga una enorme repercusión. Sin embargo, es muy importante que no caigamos en la tentación de enamorarnos de nuestras propias ideas. Un emprendedor o emprendedora enamorado de su idea hará todo lo posible por llevarla a la realidad. Y aunque esto parezca un rasgo positivo, en realidad puede ser una trampa peligrosa. Y es que cuando te enamoras tanto de una idea, es posible que no te des cuenta de los errores o las áreas de oportunidad que ésta puede tener. Déjame te explico esto con un ejemplo. El ejemplo de la idea azul. Imagina la siguiente situación. Uno de estos emprendedores en su momento ajá tiene la idea azul, con la que cree que puede cambiar la situación en la que viven comunidades en condiciones de pobreza. Como buena emprendedora social, sabe que es clave desarrollar su idea en campo. Así que, después de trabajar varios meses en ella, desarrolla un plan y se pone a pensar cómo la podría llevar a cabo. Decide ir a una comunidad donde se encuentren sus clientes potenciales, las personas a quienes va a impactar la idea, y ahí les presenta el proyecto. Después de tener una reunión con miembros de la comunidad, la principal retroalimentación que recibe esta emprendedora es que a ellos les serviría mucho más un proyecto rosa en lugar de azul, pues se alinea más a sus necesidades, sus tradiciones y costumbres encajan mejor con ese color. La verdad es que les gusta más. ¿Qué podría pasar acá si la emprendedora está ciegamente enamorada de su idea? Después de haberle dedicado tanto amor, tanto tiempo, tanta lana, tanto esfuerzo a desarrollar la idea azul, si realmente está convencido de que es la única opción de llevarla a cabo, difícilmente va a estar abierta a recibir cualquier tipo de retroalimentación. Incluso cuando las personas de la comunidad le han dicho que lo que quieren es rosa, en lugar de modificar la original, la emprendedora va a estar intentando convencer a la comunidad de que la idea azul es mejor. Esto lo hemos visto muchísimas veces. Como la emprendedora es muy buena vendiendo, va a hacer que la comunidad vea el gran valor que puede tener la idea azul, por lo cual le va a acabar diciendo a la emprendedora que está bien, que les gusta. ¿Qué va a pasar? Ella va a seguir trabajando en ella, invertirle ahora aún más dinero, aún más tiempo, aún más amor y aún más esfuerzo. Incluso va a involucrar a su familia, a sus amigos, va a ganar un premio, ¿no? Lo va a trabajar en la universidad, en fin. Meses después, llega finalmente el momento de lanzar el proyecto y salir al mercado. La idea azul está lista. ¿Qué va a pasar cuando la idea azul llegue a las comunidades y sea el momento de que los vecinos, las personas que en algún momento se dejaron convencer para que la idea no fuera rosa y azul, tengan que ahora gastar su propio dinero para comprarla? No va a pasar absolutamente nada. Los miembros de la comunidad no quieren gastar su dinero en la idea azul. Lo dijeron claramente, al principio al menos. Y aunque en algún momento la emprendedora los contagió con su energía, ellos verdaderamente necesitan otra cosa. Todo el esfuerzo, los meses de trabajo y la inversión de la emprendedora resultan en una gran pérdida, misma que seguramente va a acabar contando en alguna fuck up night. ¿Te parece que esto está muy alejado de la realidad? Para nada. Sucede todo el tiempo. Y es que cuando un emprendedor se enamora y aferra a una idea, se cierra a todo lo que le puede llevar a una dirección contraria. No solo no escuchará a la comunidad, sino que también puede dejar de lado lo que le digan sus mentores, inversionistas, socios e incluso su mismo equipo. Oye Juan, pero siempre nos han dicho que una gran idea es parte clave de emprender. ¿Qué hacemos si no podemos enamorarnos de ella? Me da mucho que lo pregunten, queridos padawans. Pues hay algo que deben de hacer los emprendedores y las emprendedoras, que es mucho más importante que enamorarse de su idea. Enamorarse del problema. Así es. Un emprendedor o una emprendedora social deben enamorarse del problema que quieren resolver. Por eso empezamos hablando de problemáticas en este libro. Si la emprendedora se compromete con un problema específico, en lugar de con una idea, la ecuación cambia por completo. De este modo hará todo lo necesario por resolverlo. ¿Qué implica esto? Entender la problemática a fondo, entender cómo el problema afecta a las personas, preguntarse qué herramientas o recursos tienen las personas para enfrentar el problema. También hacerse la pregunta, ¿qué herramientas tengo yo para enfrentar el problema? Preguntarse, ¿existe alguna solución al problema en otro lugar del mundo?
Si la emprendedora, en lugar de enamorarse de la idea, dedica gran parte de su tiempo a resolver estas preguntas y a comprender el problema en todas sus dimensiones, entonces tendrá la posibilidad de desarrollar una gran idea que se adapte a las necesidades e intereses de las personas a las que busca beneficiar. Al contrario del escenario anterior, bajo este planteamiento, la emprendedora estará dispuesta a abrir sus ojos y oídos a todo lo que pueda llevar a entender mejor lo que necesita para resolver el problema. ¿Entiendes la diferencia? La idea es importante, pero no por sí misma, y mucho menos al principio, sino por el impacto que puede tener en la solución de una necesidad. Así que ya lo sabes, enamórate del problema, no de la idea.